Gracias por esta fiesta espiritual que hemos disfrutado en esta mañana, en esta iglesia acá, por tu presencia. Te pedimos en esta hora que al abrir tu palabra, tu espíritu venga a nuestras vidas y podamos sentir de que tú tienes un mensaje poderoso que no solamente quede en nuestras mentes, sino que a través de tu espíritu puede llevarnos a la acción. En Cristo Jesús, amén. Indiscutiblemente todos heredamos los factores genéticos de nuestra familia. Unos, si nuestros padres son bajitos, pues hay grandes posibilidades de que nosotros salgamos por el factor hereditario genético bajito. Otros más altos, rubios, morenitos, cualquiera sea, todos de alguna manera heredamos factores físicos de las personas, de nuestros progenitores. Yo cuando mi papá tenía 40 años más o menos, me imaginé cómo iba a ser yo ahora con 42 años. Y hermano, me miro en el espejo y me parece estar viendo a mi papá en vez de verme a mí mismo. Bajito, que se me ha ido, no es que se me esté cayendo el pelo, hermano. Aquí en este país me está saliendo el pelo, ¿ok? Estoy naciendo de nuevo. Pero así me imaginaba yo. Y los factores hereditarios, pero aunque heredamos los factores genéticos familiares, Dios nos crea y venimos a este mundo siendo seres humanos únicos, con nuestras propias características. Ahora, más allá de los factores hereditarios, muchas veces también heredamos patrones y factores conductuales que están condicionados por el hogar donde nacimos e incluso por la sociedad. Por eso es que muchas veces esos patrones en la vida de los seres humanos se van repitiendo. Y usted ve que si un niño hoy es una persona que le gusta la bebida, hay grandes posibilidades que venga de una familia donde el papá era una persona adicta ¿a qué cosa? Al alcohol. O quizás si esa persona, usted escucha que maltrata a la esposa o la esposa maltrata al esposo, hay grandes posibilidades que en la familia ese niño haya visto que habían problemas de conducta en la familia donde el padre maltrataba. O quizás si ese niño tiene varias novias hoy o tiene esa inclinación, era quizás porque el papá tuvo, ¿qué cosa? Varias novias en el pasado. Y cuando me refiero a novia era que dentro del matrimonio era una persona que tenía varias relaciones. Y todos los que estamos acá de una forma ya sea positiva o negativa, hemos sido afectados por los patrones conductuales de familia o de la sociedad que nos ha educado o en la cual hemos sido formados. A los que son de la comunidad de nuestro país cubana, hemos escuchado en los últimos días la noticia de un cantante que para el mundo es muy famoso, llamado el Tiger. Tiger en inglés es tigre, ¿no? El tigre ya no le queda ni raya, creo. Y hermano, cuando seguíamos las noticias de este cantante famoso, ahí tengo ahora poco un artículo que acabo de leer, lo leí, no me gusta, trato el sábado de evitar cualquier cosa que me distraiga de las horas santas, pero de pronto me sale una noticia donde ponen a este cantante al nivel de cantantes famosos en nuestro país como el Benny Moré y otros cantantes. Cuando usted escuchaba su música realmente tenían un valor social extraordinario y lo exaltan y se hicieron vigilias por este cantante de oración, y tanto la comunidad en nuestro país como a la comunidad cubana acá en Miami ha convertido esto en una idolatría. Y aunque es un ser humano que merece oportunidad, que merece de la sangre preciosa de Cristo Jesús, en estos eventos y estas cosas se dan cuenta cómo la sociedad influye sobre la mente de las personas, sobre tu mente, sobre mi mente. Y usted le dice a un cubano, si usted quiere ver un cubano ofendido, dígale, tú eres un comunista. Pero aunque no lo queramos, aún los problemas políticos pueden afectar, ¿qué cosa?
nuestra mente. Yo soy un comunista arrepentido, hermanos. Y los que entienden el contexto, ¿no?, pueden saber a lo que me refiero. Y lo peor de todo es que muchas veces también heredamos heridas que, si no han logrado cicatrizar en nuestras vidas, podemos cargar con ellas y afectar nuestra vida espiritual. Incluso patrones sociales, sobre todo las damas. Si no nací en la naturaleza, Dios no me dio el privilegio de nacer con unas cositas acá un poquito sobresalidas, ya me siento mal. Y entonces voy y me hago una cirugía. No critico a quien lo haga, a quien quiere lucir bien, ok. O me pongo un poquito más acá. O si no nací con la nariz así como Jennifer López, y de pronto las mujeres comienzan a mirarse en el espejo, ya pasando los 40 años, y estas cosas aquí comienzan a caerse, y a nosotros los hombres estas cosas de acá, y comenzamos a crear trauma. Todos no tenemos el privilegio de ser como Jesucín y Juan Emilio, que ustedes saben, son gente de esa que hace ejercicio, que no se le ha caído el pelo, no tienen trauma, familia. Misael y yo no. Misael y yo parecemos chipos de esos, camaleones de esos que andan por ahí por la Florida. Y hermanos, así tristemente vamos heredando patrones conductuales de la sociedad que van creando traumas en nuestra vida. Y ya sea porque tenemos complejos, eso a veces nos condiciona incluso en nuestro carácter. Y estamos hablando de, digamos, problemas sociales, familiares y cosas que a veces son fuertes. Pero a veces hay problemas de carácter, el orgullo. Mi mamá era doctora, ingeniera. Yo estudié, soy un doctor, un ingeniero. Y voy llevando y veo a veces a los demás como qué cosa, como inferiores. Y me cuestan las relaciones interpersonales. Hasta hace poco yo en mi vida personal comienzo a descubrir un rasgo de conducta de mi familia que no es muy buena, porque aunque en nuestra familia también traspasaron buenas costumbres, y gloria a Dios porque por nuestros padres que nos educaron, los que tuvimos ese privilegio, también hay malas conductas que por la gracia de Dios y en el nombre de Cristo Jesús, esos patrones tienen que ser rotos. Porque si continuamos con esa carga en nuestras vidas, si no vencemos ese pecado puede vencer nuestras vidas. Y a veces nos cuesta un extra y necesitamos ir al pie de la cruz. Pero a veces también necesitamos, como el salmista David, decirle: Señor, líbrame aún de aquellos pecados, de aquellos defectos que ni siquiera muchas veces nos damos cuenta de ellos. ¿Sabían ustedes eso? A veces la gente se da cuenta de nuestros defectos y nosotros mismos, ¿qué cosa? Ni cuenta nos damos. Y los llevamos y los transformamos y herimos a las personas que están a nuestro lado. Recuerdo una vez cuando estaba en el seminario, había una muchacha. Es de esas personalidades que usted no puede acercarse. Es como un erizo. Si usted le dice: ay, qué sol más lindo, dice: no, pero mira, viene una tempestad. Y si le dice: es una mata de limón, le dice: no, es una mata de naranja ácida, que también te parece que fueron bautizados con vinagre en lugar de agua. Pero quiero decirle, querido, que detrás de cada rostro hay una historia, y no siempre es una historia linda, porque la vida trae traumas y duele. Y romper con esos patrones que afectan nuestra vida es difícil, es dura, porque han nacido prácticamente con nosotros. Y necesitamos un extra muchas veces e ir al pie de la cruz para que la sangre preciosa de Cristo Jesús transforme nuestras vidas. Y me acerco a la muchacha y le digo: ¿por qué eres así? Me acerco al peor momento, el momento de la comida, del almuerzo. Me dice: ¿tú qué haces aquí? ¿Quién te autorizó a sentarte? Bueno, me autorizó el Señor. Estoy preocupado. Siempre, cada vez que una persona te habla, estás en problemas con todos, en conflictos. Y después de luchar un tanto y humillarme hasta lo sumo, en algún sentido humano,
Me dice, ay pastor, si usted entendiera mi vida. No me quiere haber conocido usted antes de llegar a este seminario. Y ahí comienza a contarme la historia de su vida. Y me dice, yo vi a mi mamá suicidarse con 8 años delante de mí. Y a los pocos días mi papá, por el cargo de conciencia, también fue y se suicidó. Y me recibieron una familia de tíos. Y yo recuerdo aquella noche con un trauma, las ambulancias, la policía, la gente del barrio. Es como una pesadilla que no puedo recordar, o que recuerdo con dolor. Y ahí yo pude entender que detrás de un rostro duro hay un corazón herido. Y mucha de la gente que a veces uno ve que tiene proyecciones de vida es porque están necesitando, porque tú, porque yo necesitamos de la gracia y el poder transformador de Cristo Jesús. Por eso titulé el sermón Jesús contra los patrones conductuales. Y cuando yo veo al señor que lo suicidaron, al Tiger, veo a todas esas personas, independientemente que tengan un estilo de vida, que eran drogadictos, veo detrás de todas esas personas gente necesitada del poder de Cristo Jesús. Pero estamos viendo la historia de ellos. Tú y yo estamos necesitando hoy de esa transformación. Hay pecados generacionales que van pasando. Hay traumas. Hay heridas. Pero en Cristo hay ruptura para todos esos traumas. En la Biblia hay una historia de un personaje que también nació en uno de los ambientes más traumáticos, más difíciles que usted pueda ver. Y tenía todas las condiciones, porque los seres humanos tenemos otro desafío, y es que justificamos. Yo nací porque yo fui, y por eso, ¿qué cosa? Yo soy así. Ahora viene a mi mente uno de los problemas sociales de nuestro país, y tiene que ver con Brasil. Veo que hay muchos hermanos brasileños acá. En nuestro país, los que nacimos allá pueden recordar las novelas brasileñas. En Cuba se ponía un día sí y un día no una novela brasileña. Hermano, la gente se mataba. Hermano, yo le digo a los hermanos brasileños que ustedes para hacer novelas no tienen precio. La gente se mataba por aquellas novelas. Si la cubana no servía, la veían la brasileña. Y recuerdo que una noche había una familia humilde y al día siguiente se corre la voz por todo el barrio que habían unos ladrones se habían metido en la casa de la familia y le habían robado todo lo que tenía en la cocina. Pero ¿y cómo fue eso? ¿A qué hora? Pues a las 9 de la noche. ¿Y qué pasó? ¿Y estaban durmiendo? No, estaban despiertos. ¿Pero y qué estaban haciendo? Dice, ¿estaban viendo la novela? Y resulta que estaban tan distraídos viendo la novela que le dejaron la casa vacía y ni cuenta se dieron. Y usted veía desde el más pequeño hasta el más grande en la casa sentado delante de la novela con una miseria terrible. Y a veces se pasaban el día entero delante de una novela y no trabajaban. Y no solamente traía problemas sociales, porque a veces lo peor de todo es que este tipo de problemas sociales se proyecta en nuestra vida de una manera u otra en nuestro subconsciente. Este señor que asesinaron, él tenía una canción que decía, habla matador, habla matador. Pastor, usted cantando esa canción. No, hermano, es que usted se montaba en un carro en la capital de Cuba, La Habana, y lo que el carro le ponía a todo tren era, habla matador. Bonito, o sea, bonito, ¿cómo decía Jesús? Tú también, apuesto y todo lo demás. Hermano, y usted quisiera o no. Entonces, esos problemas
Y esos asuntos sociales, aunque no queramos, se van metiendo y a veces nos llevan a algún tipo de conducta y afectan nuestra vida cristiana. Y en la Biblia hay un personaje, repito, que tenía todas las condiciones y decimos, porque en mi familia tanta novela que vi, eso afectó mi vida. Tanto problema que tuve social. Pero hermano, en Cristo hay un mundo diferente. Hay una dimensión diferente, hay un giro total en nuestra vida y podemos ser victoriosos y dejar todo ese pasado en el nombre de Él. Y ese personaje es José. José tenía todas las, ¿cómo se llama cuando uno pone pretextos? Excusas para decir yo nací en un hogar así y por tanto puedo seguir siendo así. Porque nos justificamos. Porque queremos a veces seguir igual. Miren, José, hermanos, en el libro de Génesis está su historia. Su abuela, la esposa de Isaac, mintió para que Jacob, el padre de José, recibiera la primogenitura. El propio papá de José, Jacob, se prestó para eso, engañó a su hermano, estuvo huyendo por algún tiempo. Por tanto, la familia, el papá de José también, ¿qué cosa? No engañó. Su abuelo Labán le cambió a José, ¿qué cosa? Y cuando usted va a la trama, el contexto y la vida de José, todo con relación a la vida de José, hermano, la familia era un desastre. Quedó huérfano de madre. Las madres son las que siempre, mire hermano, cuando yo no le tengo paciencia a mis hijos, yo voy a mi esposa y le digo, ve para allá. Hermano, esa santa sierva de Dios, qué paciencia le tienen a los hijos. Pero José ni siquiera tuvo una madre que le tuviera la paciencia porque quedó huérfano de madre. Los hermanos de José, hermanos, eran tremendos. Miren, eran violentos. Un día una hija de Dina la violaron, se acostaron con ella, alguien Amón, y fueron para allá, echaron mentira en la ciudad y agarraron y se vengaron. Uno de los hijos de Jacob, hermano de José, se acostó con una concubina. Hermano, esta gente era terrible. Y como si fuera poco, está ahí a partir del capítulo 34 del libro de Génesis, ustedes pueden leer la historia. Un día, José empezó a contarle la historia y como había celos entre ellos, de que ellos interpretaron de que el sueño que iba a estar por encima de ellos, y los muchachos, para no faltarle nada, eran hasta asesinos, porque querían matar a José. Y miren, cuando los traumas y los problemas no tienen que ver con usted de alguna manera, no pasa nada. Pero cuando ya tienen que ver con usted directamente, con algo que le hicieron, que quedó en el pasado, con problemas de familia que vamos acumulando, entonces la cosa se pone difícil. Y he visto familias, mis hermanos, peleados por años, por algo que sucedió, porque no se pueden ver los hermanos. Y un buen día venía José y dijeron, ahí viene, ¿qué cosa? El soñador. Vamos a agarrarlo y vamos a matarlo. Ahí de pronto Rubén, que había sido el mismo que se había acostado con la esposa, parece que no era malo, pero no tan como los demás. Pero no lo vamos a matar. Vamos a venderlo a los ismaelitas. Y lo vendieron. Hermano, ¿quién te ha vendido a ti alguna vez? Como esclavo. Y a veces por menos de eso guardamos un resentimiento y una lucha en nuestra vida y un trauma terrible que nos dura. Yo recuerdo en cierta ocasión cuando era un niño, estábamos en el coro de la iglesia
Y yo no tenía nada que hacer, aquello era como un castigo para mí. Mi padre, mi mamá cantaban en el coro y ahí me pusieron. Un castigo, un sábado por la tarde el coro cantando y yo ahí. Y lo único que me hicieron fue darme un barquito, un papel para hacer un barquito de papel. Y viene alguien, no sé si tenía deseo de ir al baño o qué, hermano. Y yo tenía un encanto con aquel barquito y me arrebataron aquel barquito. Y hasta el día de hoy yo me acuerdo del barquito. Gracias a Dios ya puedo hablar sin resentimiento. Pero lo que quiero dar a entender, querido, es como cuando alguien nos hace algo, somos capaces de guardar ese problema en nuestra vida, ese resentimiento por tanto tiempo, porque así somos los seres humanos. Y cargamos con ese saco de problemas, con esas conductas, con ese problema generacional, con ese patrón conductual que entró a nuestra mente. A veces porque nos lo transmitieron, otras veces lo adquirimos en el camino, no sabemos ni dónde. Y a José lo agarraron, lo vendieron a una tierra lejana con apenas 17 años. Y mientras José era el niño mimado de la casa, todo estuvo bien, tenía una túnica de colores para él que su padre había hecho. Pero ahora él tenía que enfrentarse con sus propios desafíos de vida y demostrar si realmente los traumas y las situaciones de la familia le habían afectado o no le habían afectado. Y llegó la prueba. Y de pronto hay una muchacha linda, que no era una prostituta, que no era cualquiera, era la hija del capitán del faraón. La esposa. Y todos los días le decía, oye, tú estás bonito. ¿Y qué había visto José? Que a los hermanos le podía pasar una escoba por delante, que la primera que viniera le servía. Sin embargo, José tenía una relación con Dios tal y había aprendido a dejar sus pecados generacionales al pie de la cruz, y había hecho esto de tal manera que dice que después que la mujer varias veces dice la Biblia que vino y finalmente aprovechó la ocasión y aquello llegó a un clima y escaló de tal manera que dice que cuando aquella mujer se asió de él, él le dijo, no, eso fue lo que oí mi familia, eso fue lo que yo, mi sociedad, pero en Cristo se rompen los patrones conductuales y las palabras famosas que muchos conocemos son: ¿cómo haría yo ese grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Primera prueba pasada. El pecado que no te vence, que tú no vences, te va a vencer. Y José podía haber dicho, no, pero es que una mujer bonita, no era cualquier persona, caí, me arrepentí como David, el Señor me restauró porque grande fue el pecado, grande fue el arrepentimiento. Sin embargo, José, ¿qué cosa demostró? Por eso es que la sierva de Dios lo demuestra como un tipo de Cristo. Por esa hay muchas razones más. Fácilmente podía haber cedido, era lo que había visto. Pero quien está en Cristo, quien está en Dios, es una rareza. Pero es una rareza de fidelidad a Dios. Y por esta fidelidad de José, José tuvo que ser llevado preso. Pero dice la palabra de Dios que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. ¿Y por qué lo prosperaba? Porque tuvo el valor, por la gracia de Cristo, mantenerse fiel. Y él podía haber dicho, tuvo otra prueba, Dios me abandonó, falta de fe. Dios me abandonó. ¿Cómo es posible que por serle fiel a Dios yo tenga que sufrir esto? ¿Cómo es posible que por ser fiel a Dios no me den el buen trabajo en sábado? ¿Cómo es posible que por serle fiel a Dios yo, por tratar de romper con los patrones? José podía verse quizás allí hablando con los que estaban, hablar de cosas efímeras. El problema en hay un desafío grande que no he hablado. Es un pecado generacional. Alguien puede decir, no, el pecado del adulterio, esto, pero hay algunos problemas generacionales que se van pasando de generación en generación que pueden ser muy sutiles.
y es en el ámbito eclesiástico. El hijo de un primer anciano tiene que ser el primer anciano de la otra generación si no hay problema en la iglesia. Eso lo he visto en otras iglesias. Acá no. El Batista dice que no, que el puesto se lo da a cualquiera. Y otro asunto es que somos muy comunicativos, para no decir que somos chismosos. Estaba en México hace unos días atrás, en los tiempos atrás. Y digo, familia, ¿quién ha hablado alguna vez aquí del pastor? Y algunos sinceros, bueno, hablaron mal del pastor. ¿Quién no ha hablado alguna vez de algún pastor? Ya algunas manos se levantaron. Y hermanos, no se preocupen. Nosotros también hablamos de ustedes. Y aunque nos reímos y a veces estos problemas. Y José, allí en el calabozo, podía haberse dado a la tarea de hablar cosas que realmente no edificaban. Sin embargo, según la referencia que la Biblia nos da, parece que José se dedicó a hablar de Dios, y cuando sus palabras salían de la boca era para glorificar su nombre, porque cuando el copero y el panadero vienen donde está él con un problema, es porque ellos podían haber pensado que realmente José había hecho lo que se le acusaba. Y José sabía todos los problemas que habían pasado en la familia, porque me imagino que su padre se lo contó, alguien se lo dijo. ¿Ustedes saben cómo son las familias? No, ¿te acuerdas que tu abuelo, que fulano, que Labán, lo que le hizo a tu padre? Sin embargo, José fue alguien que decidió romper con esos patrones conductuales de estar hablando cosas, ¿qué cosas? Que no edifican, ni dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia. Y finalmente, la mayor prueba que demostró que José había decidido romper con los patrones conductuales de familia y el pecado generacional fue cuando él tuvo la oportunidad de hacer lo mismo que los hermanos hicieron con aquel Amón, y hacían con cualquiera. ¿De qué cosa? De vengarse. Y en el libro de Génesis, la última parte, dice que cuando hay un hambre allá, después de un periodo de tiempo, les apretó el hambre en Gosén, en Cuba. La gente decide venir a Egipto, hermano, no vayan a malinterpretar, porque el pastor está diciendo que Estados Unidos es Egipto, que la gente viene, pero no, tranquilo. Esto es Canaán. Pero bueno, y hermano, sale la gente, los muchachos, a buscar comida. No reconocen a José, pero José sí lo reconoce. Y aunque en la Biblia aparentemente nosotros podamos entender de que José estaba como tratando de vengarse, el espíritu de profecía nos da un poquito más de sentido. Dice que José lo que estaba tratando era de ver si sus hermanos habían cambiado, porque dolía. Mire, familia, amar a quien te ama, a tu familiar, a alguna persona, eso dice la Biblia que aún los fariseos lo hacían. Pero amar a quien te desprecia, a quien te ha hecho daño, eso es otro nivel. Eso es romper con el patrón conductual de nuestra sociedad, de nuestro mundo, del pecado. Y cuando José ve a los muchachos, dice la palabra de Dios que fue y lloró y preguntó por el papá. Imagínense, el papá era quien lo mimaba, quien lo quería, que le hizo daño a eso también, pero era el niño mimado. Y después de un proceso, ustedes conocen la historia, que finalmente dice que lo sienta en orden en la mesa allí por edad. Y dice que les dice, se les da a conocer, le dice: yo soy José, a quien ustedes vendieron. Sé que se turbaron. No puede ser. Y la primera pregunta fue: ¿vive aún mi padre? Porque yo deduzco que Josué, además de que amaba tanto a su padre, pregunta por su padre.
de alguna manera su padre es responsable de todos los problemas que habían habido en la familia. Porque no había dado buen ejemplo en muchos aspectos. Y qué bueno sería que aquel viejito antes de morir se diera cuenta que la familia había decidido dejar todos aquellos patrones conductuales que le habían afectado y que lo habían llevado a todo aquel caos. Y dice que hacen venir al viejito. Y cuando le dicen al viejito que su hijo vivía todavía, él no lo creía. Dice, no, ustedes están jugando. Ustedes quieren volverme a matar a mí. Ya no fue suficiente con el disgusto que yo tuve, que me dijeron que mi hijo había muerto. Y hermano, yo no sé, yo lo leo en la Biblia, dice que hay una serie por ahí, la serie José. Para mí no hay descripción más bella, más linda, película, novela más hermosa que lo que la Biblia da de cuando Jacob se encuentra allí con su hijo José y dice que se abrazan. Y el llanto de José en su encuentro con sus hermanos fue tal que dice que la casa del faraón se enteró. Yo no sé si fue por el sonido, si fue porque eran muy comunicativos los egipcios, pero se enteraron. Y el faraón le dice, trae a tu papá para acá. Y fue un momento de reconciliación, hermanos. Y José y Jacob murió. Pero él muere sabiendo de que en José, al menos, se había roto aquel patrón conductual. La Biblia no menciona algún pecado más de los hermanos de José. Todo parece ser que quedó en el pasado porque José era un hombre temeroso de Dios, y donde hay un hombre temeroso de Dios se puede hacer la diferencia en todos los aspectos. Y se muere Jacob. Y los hermanos dijeron, ahora este no nos había hecho nada para no darle otro disgusto al viejito. Pero lo que nos tiene preparado es lo que nos tiene preparado. Imagínate este que es el segundo de Egipto en su posición. Ahora es cuando es. Y en el versículo 15, yo quiero que ustedes lo lean en sus casas. Pero dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás no aborrecerá a José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Este está disimulando. Y al final nosotros nos los merecemos. Y echaron medio que una mentira ahí. Dice, mira, tu papá antes de morir nos dijo. Y me admira cómo José realmente había roto con todo. Si ustedes no han entendido nada. Ustedes me desearon el mal a mí. Pero ese mal Dios lo convirtió para mantener y sostener a mucho pueblo. Porque eso es lo que hace Dios con aquella gente que decide romper con aquellas malas conductas que han afectado su vida. Los usa para bendición de otras personas. Y yo no sé si tú estás todavía cargando con ese trauma de la niñez, con algún nuevo trauma, con algún problema, con algún comportamiento, con alguno que quizás ni siquiera tú te das cuenta. Porque todos tenemos algún trauma, todos tenemos algún comportamiento que nos puede estar afectando. Pero yo te digo en nombre de Cristo Jesús, que si José, que fue un muchacho que se crió en un ambiente peor posiblemente que tú y yo nos hemos criado, pudo mantenerse fiel a Dios, pudo romper con todos esos patrones. En el nombre de Cristo Jesús, tú puedes romper con ese patrón que te está afectando hoy. Y ser una bendición para las personas que te rodean. Ser una bendición para tu iglesia. Ser una bendición para tu familia. El enemigo muchas veces no quiere que nosotros tengamos un cambio de vida. ¿Que hay poder en nosotros? No hay poder en nosotros. Solo a través del poder del Espíritu Santo puede operarse ese cambio que tú y yo hoy necesitamos. Y si estoy hablando para alguien que sus hijos quizás está sufriendo los problemas generacionales, quizás está hablando para alguien que su propia vida se ha visto afectada, tiene un trauma porque no ha podido perdonar, porque no ha podido hacer y lleva esa mochila aquí detrás. Hoy es el día de liberación en Cristo. Es el día de soltar esa mochila y decir, Señor, yo soy libre. Señor, dame un cambio en mi vida. Señor, transforma mi corazón porque yo quiero alcanzar la patria celestial. Porque muy pronto ya no vamos a tener que estar sufriendo con esta naturaleza humana que a veces nos lleva.
porque pronto veremos a Cristo Jesús venir las nubes de los cielos. Dice el apóstol Pablo que esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corrupto será incorruptible. Y yo anhelo ese día. Y mientras tanto peleamos la batalla de la fe que nos ha tocado vivir en este mundo, porque no es la batalla contra el pecado, es la batalla de la fe, que es la que vence el mal. Yendo al pie de la cruz, estudiando la Biblia, orando y diciéndole: Señor Jesús, transforma mi vida, porque esto que me ha estado afectando por algún tiempo no puede seguir afectando. Hoy rompo con esto en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. ¿Alguien quiere decirle: Señor, aquellos pecados conocidos o no conocidos, hoy quiero que tú los rompas en Cristo Jesús? ¿Alguien quiere levantar su mano? Que Dios te bendiga. Oramos. Señor, gracias por tu gracia, por tu poder, por tu Espíritu Santo que rompe cadenas, que trae liberación. Reconocemos que muchas veces hemos fallado. Reconocemos también, Señor, que podemos traer traumas de vida, de la niñez, de la adultez. Podemos traer costumbres acariciadas, pecados generacionales. Pero tu pueblo hoy ha levantado la mano en señal de que necesitan, de que queremos que tú limpies nuestras vidas, nos transformes. Y si hay algo que ha estado afectando nuestra vida, nuestra familia o la iglesia, que en Cristo Jesús hoy sea roto y decidamos ser personas diferentes para tu honra y para tu gloria. No hay fuerza, no hay poder en nosotros, pero en ti, Señor, hay poder. El comunismo ha afectado nuestra vida, pero hoy somos libres en Cristo. Nuestros países latinos pueden haber tenido, la tradición de la religión puede habernos afectado, algún otro trauma, Señor, puede habernos afectado, pero hoy, Señor, ponemos todos esos traumas al pie de la cruz para que tú los transformes y podamos llegar al cielo transformados por tu gracia y por tu poder. Bendice la iglesia de Boca de Ratón, Cabeza de León. Que tu Espíritu lo acompañe, sus líderes, sus miembros, y que cada día podamos vivir de victoria en victoria hasta el día de tu venida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios me les bendiga, queridos. Tengan un lindo sábado. Señor les guarde. Y a los pastores que quizás nos puedan escuchar, también les felicitamos en este día. Bendiciones para todos.